Los invito a que vayamos al libro de Números, capítulo 11, y vamos a estar leyendo desde el verso 4 hasta el 6. Luego paramos y nos vamos del 10 al 17. Números 11, 4. ¿Todos lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, es decir, con los israelitas, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel volvieron a llorar también y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y pasamos al versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea ni mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. El Señor nos bendiga a través de su palabra. Amén. Cuentan que en cierta ocasión había una iglesia en búsqueda de pastor, comunidad cristiana en desierto. Estaba buscando pastor, pero querían tener al pastor perfecto. Para ello contrataron una empresa que hiciera una consultoría y que los ayudara en la búsqueda del pastor perfecto. Se les dio el plazo de 6 meses para que entregaran un reporte de la búsqueda, para empezar a contactar a los candidatos. A continuación, presento el resultado que la consultoría le dio a la comunidad cristiana del desierto. No tenemos un informe feliz que dar. No hemos podido encontrar un candidato adecuado para esta iglesia, aunque todavía tenemos una perspectiva prometedora. Apreciamos todas las sugerencias de los miembros de la iglesia y hemos seguido a cada uno con entrevistas o llamando al menos a 3 referencias. El siguiente es nuestro informe confidencial sobre los candidatos actuales. Adán, buen hombre, pero tiene problemas con su esposa. También una referencia nos contó cómo su esposa y él le gusta caminar desnudos por el bosque. Noé. Tiene un expastorado de 120 años, pero nadie se convirtió durante su pastorado. Es propenso a proyectos de construcción poco realistas. Abraham, aunque las referencias informaron el intercambio de esposas,
los hechos parecen mostrar que él nunca se acostó con la esposa de otro hombre, pero ofreció compartir su esposa con otro hombre. José, un gran pensador, pero fanfarrón, cree en la interpretación de los sueños y hasta estuvo en la cárcel. Tiene antecedentes penales. Moisés, un hombre modesto y manso, pero pobre comunicador, incluso tartamudea a veces. A veces sopla su pila y actúa precipitadamente. Algunos dicen que dejó una iglesia anterior por un cargo de asesinato. David, definitivamente era el líder más prometedor de todos, hasta que descubrimos que tuvo una aventura con la esposa del vecino. Salomón, gran predicador, pero el pastor que buscamos nunca tendría tantas esposas como las que él tiene. Elías, propenso a la depresión, se derrumba cuando trabaja bajo presión. Eliseo, según los informes, vivió como una viuda soltera en su antigua iglesia. Oseas, un pastor tierno y amoroso, pero nuestra gente nunca podría manejar la ocupación de su esposa. Débora, es mujer. Jeremías, emocionalmente inestable, alarmista, negativo, siempre lamentando cosas, e informó haber hecho un largo viaje para enterrar su ropa interior en la orilla del río extranjero. Isaías, al margen, afirma haber visto ángeles en la iglesia. Tiene problemas con su idioma. Jonás rehusó el llamado de Dios al ministerio hasta que se vio obligado a obedecer al ser tragado por un gran pez. Nos dijo que luego los peces lo escupieron en la orilla cerca de aquí. Colgamos. Amós, demasiado atrasado y sin pulir. Con un poco de capacitación en el seminario podría ser prometedor, pero tiene un problema con la gente rica. Podría encajar mejor en una congregación pobre. Juan dice que es bautista, pero definitivamente no se viste como tal. Ha dormido al aire libre durante meses. Tiene una extraña dieta y vive provocando a los líderes denominacionales. Pedro, demasiado tosco, tiene mal genio. Incluso se sabe que maldice. Tuvo un gran encuentro con Pablo en Antioquía. Es agresivo, pero es un cañón suelto. Pablo, potente líder, tipo CEO y predicador fascinante. Sin embargo, es corto de tacto, implacable con los ministros más jóvenes, duro, y se sabe que predica toda la noche. Incluso en una ocasión, un miembro cayó dormido y casi se mata. Timoteo, demasiado joven y tiene problemas estomacales. Jesús ha tenido tiempos populares, pero una vez que su iglesia creció a 5,000, logró ofenderlos a todos y esta iglesia disminuyó a 12. Raramente se queda en un lugar por mucho tiempo. Y por supuesto, es soltero. Judas. Sus referencias son sólidas. Un consuelo constante, conservador, tiene buenas conexiones, sabe manejar el dinero y lo vamos a invitar a predicar este domingo. Hay posibilidades aquí. ¿Qué tal les parece? Hay muchas iglesias o personas en búsqueda del pastor perfecto. La triste noticia es que no lo van a encontrar, porque la iglesia tampoco es perfecta. La razón está conformada por seres humanos. Amén.
No vemos alienígenas aquí, ¿verdad? Ni seres celestiales de otro lado. La iglesia está conformada por humanos. Y parece ser que a la iglesia se le ha olvidado que el pastor también es humano. Mucho se habla, y siempre que se va a predicar sobre el pastor, se habla de los deberes del pastor, de lo que el pastor tiene que hacer, del perfil del pastor, de lo que el pastor debería hacer y cómo debería ser. Pero poco se habla de la humanidad del pastor. Recuerdo que cuando éramos muy pequeños, muy pequeños, mi hermano y yo pensábamos que el pastor Antolín era Dios, porque lo veíamos acá frente al púlpito, ¿cierto? Con su cabello blanco, y era lo que los dibujos animados, los muñequitos nos mostraban, a un señor anciano. Y para nosotros él hablaba y era Dios, y estábamos contentos de que Dios estuviera en nuestra iglesia. Y un día, en una conversación que teníamos en casa, en la que mi mamá siempre nos orientaba a recibir al Señor, a hablar del Señor, a que conociéramos al Señor, en medio de esa conversación, a mi hermano se le ocurrió preguntar si el pastor Antolín hacía popó. Quedamos aterrados cuando mi mamá soltó la risa y dijo que sí, que el pastor iba al baño, que él era una persona como cualquier otra. Aunque no salíamos del asombro, ese día entendimos que el pastor es humano. Y hoy precisamente quiero hablarles de eso. El pastor es humano. El pastor se cansa, el pastor se agota, el pastor también las embarra, el pastor también llora. Hoy, a través de la vida de Moisés, estudiaremos que el pastor debe tener cualidades, pero no es perfecto, que el pastor experimenta soledades y cansancio, y que en medio de todo eso, el pastor y su familia necesitan estar rodeados. Los invito a que me acompañen entonces en este estudio. Amén. Iniciamos diciendo entonces que el pastor debe cumplir un perfil, debe tener cualidades, pero no es perfecto. Moisés no era el pastor perfecto. ¿Cierto que no? Aquí en la consultoría escuchamos algunos datos sobre él. No era el mejor orador, incluso tenía problemas de habla, ¿cierto? Y en los comienzos de su ministerio lo vemos como un hombre inseguro de sí mismo. Se creía incapaz de cumplir con la misión, de cumplir con la tarea que Dios le había asignado, y puso muchos peros para poder desarrollar la misión. Incluso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque por una dificultad en su carácter. Dios le ordena a Moisés que le hable a la piedra para que de ella salga agua, pero Moisés, en vez de hablar a la piedra, la golpeó. Entonces vemos que Moisés no era perfecto, las embarró, pero Moisés sí tenía unas cualidades que quisiera nombrar. Moisés se caracterizó por ser un hombre que tenía una relación íntima con el Señor. A lo largo de los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nos encontramos con un Moisés que no hacía nada sin antes consultarle al Señor. Él buscaba la guía constante de Dios en todo asunto. En Números, libro que estamos leyendo, un capítulo más adelante, capítulo 12, versículos 7 y 8, Dios mismo da excelentes referencias sobre Moisés.
Números 12, 7 y 8, el Señor habla de Moisés diciendo que no hay otro más humilde que Moisés en toda la tierra. No hay otro hombre más manso que Moisés. Una cosa que Números 12, 3. Moisés, humildísimo. No hay otro más humilde que él. Pero en Números 12, 7 y 8, esta sí es la referencia. Dice el Señor: Moisés es siervo fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Dios está hablando de Moisés diciendo: es fiel. Y yo le hablo cara a cara. Entonces, Moisés se caracterizaba por la fidelidad, Moisés se caracterizaba por la comunión con el Señor, Moisés se caracterizaba por la humildad más que cualquier otro. Y eso es, indiscutiblemente, esa humildad es resultado de la intimidad que tenía con el Señor, de su comunión con Dios. Moisés subía al monte para hablar con el Señor y cuando bajaba a estar sirviéndole al pueblo. Bajaba para servir al pueblo, bajaba para ministrar a los demás. Siempre que se sube a la presencia, hay que bajar a ministrar. Amén. Amén. Otra característica de Moisés era su compasión. Moisés nunca fue ajeno a las necesidades de su pueblo. Y en muchas ocasiones en que el pueblo pecaba, vemos a Moisés intercediendo para que el Señor los perdonara. Moisés estuvo incluso dispuesto a poner su vida por su pueblo. Cuando el pueblo pecó al hacer un becerro de oro, por ejemplo, en Éxodo 32, versículos 31 y 32, Moisés pide a Dios que perdone al pueblo por tan grande pecado. Y en Números 12, que está más adelantico de donde estábamos leyendo ahora, cuando Aarón y María murmuraron contra él, Dios envía una lepra sobre María como consecuencia de su murmuración. Y Moisés intercede pidiendo: Señor, por favor, sánala. Entonces, Moisés también fue un hombre compasivo incluso con aquellos que le estaban haciendo mal. Vemos en Moisés un prototipo de Jesús, ¿cierto? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tuvo compasión de ellos como ovejas que no tienen pastor. Y los alimentó y los perdonó y vivió en humildad y en servicio. ¿A cuánto les gustaría ser como Moisés? Vemos aquí en Moisés mucho de Jesús. Es así que el modelo del pastor, el modelo que el pastor debe seguir es a Jesucristo. Y en medio de su imperfección, el pastor debe tratar de parecerse a Jesús. Pero por otro lado encontramos a gente que exige que el pastor sea lo uno o lo otro, que el pastor haga esto o aquello. Moisés tuvo sus altos y sus bajos. Y siempre vamos a encontrar la imperfección, ¿cierto? Mientras seamos humanos, si recordamos la ilustración de la introducción, podemos saber que pastor perfecto no hay. Y si lo hay, como Judas, entonces hay que mirarlo con sospecha. Entonces, ¿hay pastor perfecto? No lo hay, ¿cierto? ¿Ustedes son perfectos? Segundo,
el pastor pasa por el desierto. El pastor pasa por el desierto. No todo fue color de rosa en el ministerio de Moisés. En el pasaje que leímos al comienzo, encontramos que Moisés se encontraba de manera figurada, pero también literalmente, en el desierto. En el sentido literal, es decir, espacial y geográficamente, Moisés estaba en el desierto. Habían salido del monte Sinaí y se dirigían por el desierto de camino hacia la tierra prometida. La mayor parte del ministerio de Moisés se desarrolló en el desierto. Pero este pasaje también nos deja ver que Moisés estaba caminando en el desierto emocionalmente hablando. Israel era un pueblo difícil. Israel era un pueblo terco. En varias ocasiones se menciona que Israel era un pueblo de dura cerviz. Es decir, le costaba bajar la cabeza. Terco, obstinado. Más demoraban comprometiéndose con cumplir y obedecer la voz de Dios que lo que demoraban en fallarle. Israel era una comunidad que se quejaba de todo y por todo. Aquí en este texto, Moisés ya llevaba más de un año de estar caminando con ellos por el desierto. Y nada que aprendían. Se cuenta la historia de un concurso de cacería en el que participaban muchas personas. En esa iba caminando un pastor y un abogado juntos. Y vieron un venado y ambos le dispararon al venado al mismo tiempo. Y el venado cayó, pero no sabían quién era el que le había dado. En eso mandan a llamar a uno de los jueces del concurso de cacería. Pues le hemos disparado al venado y no sabemos de quién es la bala. Y el juez fue y miró al animal y dijo: definitivamente el disparo ganador lo hizo el pastor. De lo cual el abogado pues protestó, como todo buen abogado. Necesito las pruebas, necesito las evidencias. Usted ni siquiera estaba por aquí cerca para saber que ese venado, que esa bala es la bala del pastor. Y él le dijo: no cabe duda de que la bala que mató al venado sea la bala del pastor. Pruébelo y compruébelo. Entonces el juez le ha dicho sencillamente: la bala es la bala del pastor porque le entró al venado por una oreja y le salió por la otra. Es sin duda la del pastor. Es la cruda realidad de muchos pastores hoy día. Y también era la cruda realidad de Moisés. Él enseñaba y al pueblo le entraba la palabra por una oreja y le salía por la otra. El pueblo vivía en un círculo vicioso de pecar y arrepentirse. Y como lo mencioné anteriormente, Moisés había sido paciente y siempre pedía al Señor que perdonara al pueblo. De hecho, el capítulo 11, donde estamos leyendo, en los 3 primeros versículos inicia con el pueblo quejándose. ¿Sí lo ve usted? Capítulo 11, versículos 1 al 3, el pueblo se está quejando, no sé de qué, pero dice que Jehová oye al pueblo quejarse y envía fuego sobre el extremo del campamento.
Y entonces cuando la gente vio la candela, ¡ay, Moisés, nos estamos quemando, nos estamos quemando! ¿Qué hizo Moisés? Oró al Señor y el Señor extinguió el fuego. Pero inmediatamente surge otra queja. Los extranjeros que viajaban con el pueblo, probablemente egipcios que también se habían venido con los israelitas desde Egipto, habían comenzado a anhelar, dice la Biblia, que tenían un vivo deseo, como un antojo, ¿verdad? Empezaron a anhelar esa comida que se comían allá en Egipto. Y a los israelitas, pues también se les pegó la queja y empezaron a quejarse junto con nosotros. Dice incluso que estaban llorando en sus carpas, porque ellos estaban aburridos del maná ese, estaban aburridos de la provisión de Dios. ¿Cómo les parece a ustedes? Ellos querían comer carne y querían comer verduras. Y esa fue la cerecita que le faltaba al pastel, o esa fue la tapa, o como dice por allí el dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y el cántaro de Moisés se había roto, y Moisés descubre su corazón ante el Señor. Versículos 11 al 15 encontramos a Moisés hablando con Dios, pero esta vez no como lo hacía siempre. La oración de Moisés está cargada de emociones fuertes. En pocas palabras, Moisés le dice a Dios: ya me harté, estoy hasta la coronilla. El pastor Moisés, en su momento de frustración, llega a pensar que el ministerio no le había hecho ningún bien. Moisés dice: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? El pastor Moisés estaba cansado y le dice al Señor: este ministerio pastoral no me ha traído nada bueno. Estoy frustrado. Me siento cargado. Y puede que quizá Moisés en ese momento haya olvidado todo lo que Dios había hecho con él y a través de él. Moisés le reclama a Dios por haberle encomendado la misión. E incluso Moisés llega a olvidar que Dios es un Dios proveedor. ¿De dónde voy a sacar yo carne para este pueblo? Y Moisés no solo está cansado, no solo está harto, no solo está dudando, no solo tiene temores y miedos, sino que también se siente solo. En el versículo 14 leemos que Moisés dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. No hay quien me acompañe en la tarea de ministrar, de pastorear. Y Moisés entra en una depresión y en una crisis tan profunda que en el versículo 15 Moisés le dice al Señor que le quite la vida. Yo había pasado por este pasaje muchas veces, pero mientras leía el libro de Números en este mes que pasó, me encuentro con ese texto y me estremeció.
Moisés le pide al Señor, quítame la vida. En una queja amarga le pide al Señor y le deja ver al Señor su soledad, sus temores, sus miedos, su impotencia, su carga e incluso su decepción por un pueblo que no camina por donde debería caminar. Esta vez, como todas las veces, Moisés va delante del Señor. Y le suplica, pero esta vez, como nunca antes, se desmorona el dolor que siente su alma y hace una petición que Dios entendería, pero sería una petición que Dios no le concedería a Moisés. Quítame la vida. Y al leer este texto una y otra vez, imaginaba el dolor, imaginaba la angustia, imaginaba la desesperación que podría estar sintiendo Moisés. Y pensaba en la familia de Moisés. Si Moisés se sentía así, ¿cómo podría estar su esposa? ¿Qué dirían sus hijos de todo lo que estaba aconteciendo? ¿Cómo se sentirían ellos? Pensaba también en que si Moisés vio al mar abrirse en dos y fue protagonista de una liberación milagrosa del pueblo de Israel, si Moisés, que vio todo eso, llegó a sentirse así, ¿cuánto más fácil para nosotros que nos pase lo mismo? Que no estamos liderando un pueblo y que no estamos al frente de nada de él. Que nos llene de ese estrés tan grande. Que no estamos pastoreando. ¿Cuántas veces en medio de nuestra crisis hemos podido llegar a decir, Señor, quítame la vida? Ahora piense por un momento en lo que sufren los pastores, quienes no solo tienen que lidiar con sus cargas personales y familiares y ministeriales, sino que también tienen que lidiar con las cargas personales, familiares, ministeriales, laborales de toda una congregación. Y quiero mencionar entonces unos apartes del artículo publicado en la revista Hechos y Crónicas en el mes de marzo de este año. Hace parte de su editorial. Y ese artículo se llama La soledad del pastor. Allí se menciona el caso de un pastor americano llamado Andrew Stockman, un pastor de 30 años, quien luego de haber estado deprimido y haber tomado un descanso de 4 meses para recuperarse, regresa a la iglesia para seguir predicando, para continuar en el ministerio. Pero una noche después de haber predicado en la iglesia, el pastor intenta suicidarse. Lo llevan al hospital y luego de 24 horas fallece. Llevaba 7 años de casado y tenía 3 hijos menores de 6. Era un pastor que hacía viajes humanitarios y misioneros para ayudar a otras iglesias y era reconocido por su carisma. Incluso había sido invitado a programas de televisión. Para la gente que veía al pastor Andrew, decía, a él no le hace falta nada. Pero aún así, el pastor decidió terminar con su vida. Y dice el artículo, abro comillas,
Lo más sorprendente de todo es que no es el único caso. Según el Instituto de Schaeffer, el 70% de los pastores luchan constantemente con la depresión y el 71% de ellos se da por vencido. Mientras tanto, el 80% cree que el ministerio pastoral ha afectado negativamente a sus familias y el 70% dice que no tiene un amigo cercano. No está claro cuántos se suicidan, pero está claro que los pastores no son inmunes a estos sentimientos. Y el artículo también cita las palabras del pastor Scott Graham, quien dice: a veces el pastoreo es difícil y muy solitario. Es difícil tener amigos genuinos a los que pueda ser honesto sin temor a ser juzgados. Todo esto nos deja claro que la soledad y la sobrecarga son realidades que experimentan nuestros pastores. Aunque hoy han salido muchos por allí que han desvirtuado la realidad de un pastor y viven muy cómodamente, pero sí hay muchos que están haciendo la tarea y viven este tipo de realidades: soledades, miedos, temores, cargados. Si el pastor se siente así, no quiere decir que esté en pecado, porque sentirse abrumado es parte de su humanidad. Y son cosas que puede poner delante de Dios y exponer sus inquietudes y sus pesares delante del Señor. Pero además de eso, el pastor necesita estar acompañado. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. El pastor necesita estar rodeado. Dígalo conmigo: el pastor necesita estar rodeado. Y dígale al que está a su lado: el pastor necesita estar rodeado. Versículos 16 al 17 del capítulo 11, vemos que Dios no le reprocha a Moisés, ¿cierto? No le reprocha a Moisés por su queja, ni por su estado de ánimo. Uno esperaría, y sería lo que uno dijera: Moisés, pero tú ¿por qué tienes tanta falta de fe? ¿Cierto? Y sería lo que uno le dijera a un hermano que viene donde uno contándole esto: hágame el favor, reprenda eso, ¿sí o no? Moisés, el Señor no le reprocha a Moisés. Dios parece estar entendiéndolo, comprenderlo. Y como les dije antes, el Señor no actuó conforme a la petición de Moisés. No le quitó la vida, sino que Dios atendió a su primera necesidad, que era la necesidad de compañía en medio de la soledad, a la necesidad de ser descargado en medio de tantas cargas que estaba teniendo. Y Dios le provee la solución. Le dice: escoge 70 ancianos de los principales, de esos hombres que tú sabes que son bien, y llévalos. Yo voy a poner en ellos del mismo espíritu que está en ti, para que te ayuden a llevar la carga de este pueblo. Es decir, Dios iba a poner en esas personas la misma pasión que Moisés tenía por las personas, la misma compasión que Moisés sentía por el pueblo, la misma humildad que Moisés tenía,
el mismo deseo de estar en intimidad con el Señor y todas esas cualidades que habíamos visto en el primer punto que tenía Moisés. El mismo deseo de servir al pueblo. Dios rodea a Moisés de gente que pudiera ayudarlo a desarrollar la misión. De gente que lo apoyara y lo sostuviera en momentos de crisis. De gente que pastoreara junto a él. Dios provee como solución gente llena del Espíritu que lo rodee, que lo acompañe y que lo ayude a llevar la carga. Y este es un principio que la iglesia debe aprender. A veces dejamos toda la carga en manos del pastor. Queremos que el pastor haga de todo y atienda a todos. Y a veces nos molestamos. El pastor debería estar aquí, no está. Esa es su función. ¿Y por qué mandó a otro y no vino él? Y no me ha visitado, mandó a otro que me visitara. El pastor necesita gente que lo ayude. Amén. Y usted y yo podemos hacer parte de ese grupo que no solo le trae problemas, sino que también le trae soluciones. Amén. Ay, ¿por qué disminuyó el amén? Amén. Ya oyó, pastor. El pastor no solo necesita estar rodeado de gente que lo ayude a ministrar, sino también de gente que lo ministre. Amén. Gente que ore por él. Gente que lo aconseje. Gente que lo oriente, que le dé ánimo. ¿Sí? Porque aquí incluso a veces quien tiene que pastorear al pastor termina también señalando al pastor. Entonces, el pastor no necesita señalamientos, necesita ser ministrado en sus necesidades. La familia pastoral necesita ser ministrada en sus necesidades. Amén. En el artículo que antes mencioné, también se citan las palabras de la autora Nancy Leigh DeMoss. Nosotros hemos leído libros de ella, El Quebrantamiento, y es del programa Aviva Nuestros Corazones. Y Nancy Leigh DeMoss afirma: los pastores son humanos. Ellos enfrentan los mismos desafíos que su pueblo, con algunos adicionales. Se agotan en el ministerio, son tentados a pecar y pueden encontrar que es difícil balancear sus numerosos roles y responsabilidades. Ellos necesitan el apoyo y ánimo de aquellos a quienes lideran. Las oraciones por tu pastor son cruciales para su salud espiritual, la de su familia y tu iglesia. Dios recompensará tus esfuerzos de cubrirlos en oración. A manera de conclusión, quisiera preguntar algo. ¿Cómo creen ustedes que la iglesia puede rodear a la familia pastoral? ¿Cómo podemos rodearlos? En oración. Amén. Podemos rodearlos en oración. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13 nos da unas recomendaciones. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13? Dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Honren a sus pastores. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan.
y vivan en paz unos con otros. Entonces Pablo ahí en Tesalonicenses nos recomienda: respete a su pastor, respetarlo, hónrelo. Debemos amarlos, ¿sí? Pero dice allí: demuestren amor. Es decir, que no solamente decirle al pastor que uno lo quiere mucho, a la pastora: pastora, te quiero mucho. A sus hijos: miren, los quiero mucho. Dice: demuéstrenles amor. Es decir, eso tiene que traducirse en acciones. Un abrazo, un golpecito en el hombro. Ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Pastor, estoy contigo, ¿cierto? Una llamada, una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Un pastor me habló mucho su mensaje en la mañana de hoy. Una palabra de gratitud: muchas gracias, pastor. Una oración. Y es importante también que Tesalonicenses resalta al final del versículo 13: y vivan en paz unos con otros. Una manera de amar al pastor también es vivir en paz entre nosotros, ¿cierto? Que si entre nosotros hay divisiones, discusiones, peleas en la comunidad, eso tampoco le trae descanso al pastor. Es decir, vivir en paz es: no le generemos problemas. También Hebreos 13:17 nos dice que debemos obedecer y sujetarnos a nuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Cáusele alegría al pastor. ¿Cómo le causa alegría? Que no le pase como el venado, ¿cierto? Que la palabra entre y se quede y viva la palabra. Amén. Y en Efesios 6:19 la recomendación es orar. Y oren también por mí, dice Pablo. Pídanle que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Oremos por él, por su familia, que el Señor le dé sabiduría para predicar la palabra. No hay tarea más difícil que hacer esto: predicar. Bueno, la más difícil es pastorear, porque al pastor le toca, además de tratar con la gente, le toca predicar. Y yo sí quiero retar a la iglesia en esta mañana a que no esperemos cada año al día de la familia pastoral, como es hoy, para bendecir a nuestros pastores y para darles ánimo o para mostrar nuestro aprecio por ellos, sino que esta sea una constante de todos los días. Así como cuando uno dice que el Día de la Madre es todos los días, ¿cierto? Bueno, el Día de los Pastores también debe ser
todos los días, presente en nuestras oraciones, más que el pastor nuestro es una madre, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos aman al pastor William y a la pastora Joana, a sus hijos? ¿Cuántos quieren rodearlos entonces? Y decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú pongas ese espíritu en mí también. Ese espíritu misionero, ponlo en mí. Ese espíritu de ir por los lugares anunciando la palabra, pon ese espíritu en mí. O pon en mí también ese deseo de predicar, de ayudarle al pastor, de aconsejar, de visitar, de servir. Es una de las maneras que podemos rodear. Pero también estemos dispuestos a rodearlo. Muchos de nosotros ignoramos, ¿cierto?, las crisis que nuestros pastores puedan estar viviendo. El pastor Andrew se suicidó y la iglesia no supo por qué, en California, en los Estados Unidos. E ignoramos los problemas y las situaciones que ellos puedan tener una vez cierran la puerta de su casa. Porque a nosotros no nos gusta ver al pastor como alguien vulnerable. Y cuando el pastor se presenta vulnerable, ya lo decía esta persona en el artículo, tendemos a juzgarlo. Por eso los líderes a veces terminan en sus soledades, cargados, solitos. La tarea nuestra es entonces rodear y estar dispuestos a amar. Porque pastor perfecto no lo hay. Porque el pastor también pasa por el desierto. Porque es humano. Y por esa misma humanidad que tiene, también necesita estar rodeado y necesita ser apoyado. Amén. Pregúntele al pastor, ¿qué necesita, pastor? Que oremos, no por la iglesia, no por el crecimiento, sino en específico por usted. ¿Qué petición tiene usted esta semana? ¿En qué puedo ayudarlo? ¿En qué puedo servirle esta semana? Como dice el comercial de televisión, y notarás la diferencia. De Pantene. Nos dará la diferencia. Vamos a rodear al pastor, amén. Y hoy lo vamos a hacer de manera simbólica, amén.